tardes. Tengo el gusto de presentar al doctor Jesús Velasco. Fuimos compañeros algunos años en el CIDE, Sí. y recuerdo muy bien aquellas comidas en donde nos reuníamos los de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por venir. Jesús Velasco es titular de la cátedra Joe and Teresa Long de Ciencias Sociales de Tarleton State University en Texas. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Ha sido profesor del Instituto de Estudios de Estados Unidos de la División de Estudios Internacionales del CIDE en la Ciudad de México y director de la misma división. El profesor Velasco fue profesor visitante en el George Mason University, en el Weatherhead Center for International Affairs de la Universidad de Harvard y del Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la misma Universidad de Harvard, así como de la Public Policy Scholar en el Woodrow Wilson Center. El doctor Velasco es autor de 2 libros con Rodolfo de la Garza: Bridging the Border, Transforming Mexico-US Relations, de 1997, y este libro que también fue publicado, es el mismo, ¿no? Con un epílogo que no tenía los... Sí, que fue La derecha radical del Partido Republicano, publicado por el Fondo de Cultura Económica, un libro que ya venía trabajando desde hace tiempo sobre esos temas, y creo que es de lo más oportuno en estos momentos. Y precisamente lo que le habíamos pedido a Jesús es que nos comente las elecciones intermedias que, como sabemos, ganó la derecha republicana el Senado por amplio margen, y los demócratas la Casa de Representantes. En este sistema bipartidista tan especial, donde hay uno que otro minúsculo partido ecologista o de algún otro nombre, que a veces crea un desbalance dentro de elecciones muy competidas entre los dos partidos. Yo creo que esta situación va a tener un impacto en México muy relevante, no solo porque Trump empezó su campaña haciendo alusión a los migrantes mexicanos como violadores, que traen droga y que son criminales, ¿no? Sino porque hoy mismo está llegando a la frontera la caravana de migrantes centroamericanos, fundamentalmente hondureños. Hace 3 días pasaron 6.000 y un poquito más de personas, ¿no? Cerca de 1.000 de ellos niños, y fueron alojados en el auditorio, y ya se trasladaron, mañana o pasado estarán llegando a Tijuana, y eso pone en una situación de gran tensión a las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? Y al nuevo gobierno que va a ingresar. Entonces, estas elecciones, que si bien esperamos que nos puedas orientar, porque hay toda una serie de signos como raros, por ejemplo, lo que pasó en Florida, que es increíble que no puedan contar los votos, ¿no? Si aquí en México lo hemos logrado, ¿no? Y por segunda vez, ¿no? Porque ya pasó con Gore, ¿no? Lo que pasó en Arizona, que está cambiando el espectro en Arizona de ser una política tan anti-inmigrante, da un vuelco al ganar la senaduría, ¿no? Al perder las elecciones el sheriff Joe Arpaio, y se está dando un fenómeno parecido a lo que pasó en California, que hay un vuelco, ¿no? Muy importante, y algo en
Texas, todo esto finalmente nos incumbe por ser vecinos de Estados Unidos. Te damos la palabra. Muchas gracias, un placer estar aquí. Voy a pararme porque si no, no veo nada. Sí, yo creo que... Y yo preparé algunas imágenes, sobre todo porque dar resultados y interpretar resultados, si no es con un numerito, hablarlo sale demasiado árido. No porque no lo podamos hacer, pero pensé que sería más didáctico. Y bueno, esto no es una hipótesis ni mucho menos, simple y sencillamente una tesis para la presentación del texto. A mí me parece que lo que sucedió hace unos cuantos días en Estados Unidos confirma una regla y al mismo tiempo demuestra una serie de pistas de qué es lo que puede comenzar a pasar en los próximos años. La primera regla es que tradicionalmente en Estados Unidos, en las elecciones de medio mandato, como así se conocen, el partido en el poder pierde por lo menos alguna de las cámaras, a veces las dos, pero normalmente una. Sí, es muy frecuente que sea la Cámara de Representantes. Lo mismo sucedió con Clinton en 1994, cuando fue lo que se llamó el famoso Pacto por América que dirigía Newt Gingrich. Lo mismo sucedió con el presidente Bush después del 11 de septiembre, lo mismo sucedió con el presidente Obama. Entonces eso sería lo primero que genera. Y después lo que se observó de alguna manera distinta, que hay que tener precaución y espero poderlo explicar, es el voto de las minorías. Estados Unidos, y ahorita hablaré un poquito más adelante, Estados Unidos ha dejado o está por dejar de ser un país mayoritariamente blanco. Hay un libro que a mí me parece maravilloso que escribió un profesor de la Universidad de George Mason que se llama La Nueva Minoría Blanca, y que él trata de demostrar qué es lo que está pasando. Los demógrafos lo saben muy bien, y esto se observa en las elecciones. El segundo elemento que se observa en las elecciones es el recrudecimiento de lo que le llaman las guerras culturales. La gente se está peleando por razones culturales, y ahorita vamos a ver por qué. Y el tercero es que mucha gente pensó, entre ellos yo, al principio, que el fenómeno de Trump era un fenómeno mediático que no tenía ninguna base. Y lo que sabemos es que hay un 38, entre 38 y 42% de los norteamericanos que son fieles seguidores de Trump. Y esa base no se va a mover. En algún momento Trump dijo, estaba dando una clase sobre esto hace 3 días, Trump dijo, yo me puedo parar en la Quinta Avenida y decir que puedo matar a ese señor y no me va a pasar nada. Entonces toda la gente dijo, está loco este señor. Pues yo les puedo decir que si se para en la Quinta Avenida y dice que mata a ese señor, no le va a pasar nada. Él ha hecho todas las locuras que hubieran podido tirar a cualquier persona, las ha hecho él y no lo han tirado. Entonces hay algo ahí que vamos a tratar de explicar. Bueno, ¿qué era? ¿De qué vamos a hablar un poquito? Bueno, primero los resultados, luego cuál es su significado para la política norteamericana y luego qué impacto puede tener en la relación con nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, en cada elección, para aquellos que no siguen, como yo, por profesión, la política norteamericana, en cada elección de este tipo de medio mandato se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado, el Senado es por 6 años, la Cámara de Representantes es por 2 y se reeligen cada 2 años, y algunas gobernaturas, ¿no? 1/3 de las gobernaturas. Y entonces como quedó, aunque todavía no está del todo claro, porque hay algunas que se están peleando todavía, es que los demócratas recuperan la Cámara de Representantes con 231 escaños, van a subir un poquito más muy probablemente. Los republicanos ganan, expanden su mayoría en el Senado, lo cual no es una buena noticia para los demócratas. Ganan más poder, aunque ya tenían mayoría, expanden su mayoría. Y luego, lo que sí es una buena noticia es que los demócratas ganan 7 gobernaturas. Entonces, a pesar de que siguen teniendo mayoría, los... Creo que tienes un pointer ahí, a ver. ¿Ah, sí? Por ahí. Ah, sí, cierto, gracias. Entonces, ganan 7 gobernaturas, lo cual ese es un buen resultado para ellos. Ahora, aquí va a ser un poquito aburrido, pero creo que esto es lo fundamental. Votaron 13 millones de personas, eso es muchísimo. Yo llevo de seguir la política norteamericana desde 1980, todos los días. ¿Sí?
En una elección de medio mandato, el promedio de votación es del 30 o 32%, una buena 35%. 48% ahora. ¿Dónde está? Ahí está. 48%. Eso es altísimo. ¿Qué provoca eso? Pues provocó dos o tres cosas. Una, el propio Trump. Y ahorita vamos a ver por qué. Dos, el anti-Trump. ¿Sí? Hay una movilización. Había una... Yo, después de vivir 9 años en Estados Unidos, un amigo me dijo, ¿ya te convertiste en gringo? Le dije, no, todavía no. Dice, güey, tienes que convertirte porque vas a votar. Y entonces, ya puedes hacer algo en contra de ese señor. Bueno, conozco como 10 casos de mexicanos o de latinoamericanos que estaban casados con norteamericanas, que eran legales y que nunca se habían convertido en norteamericanos y que se fueron a convertir para votar en contra de Trump. O sea, el número de personas que se han nacionalizado es alto. Luego, los demócratas, 47% de los hombres, pero los republicanos 51%, lo cual quiere decir que los hombres cada vez son más consistentemente republicanos. Pero fíjense, esto es bien interesante. Las mujeres, 59% demócratas y 40%, pero si eres joven, 68%, lo cual es toda una oleada de movilización de mujeres. Nunca en la historia de los Estados Unidos había llegado tal cantidad de mujeres al Congreso de los Estados Unidos. Nunca. Esto es un hecho inédito. Ahorita vamos a ver un poquito más. Y luego los afroamericanos, que siempre han sido demócratas, vuelven a consolidarse como tales, ¿no? Los hispanos, que Jorge sabe muy bien, de repente hay una minoría hispana que son los cubanos y los puertorriqueños que votan republicanos, son conservadores. Pero hay todo un esfuerzo histórico de parte de los republicanos de tratar de convertir a la minoría hispana en republicana. Y hay evidencias de que así se mueve. ¿Por qué? Primero, los hispanos somos social y religiosamente hablando más conservadores que los negros, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que aquí sucede en México y en muchos países de América Latina, pues estamos en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Dijo Papa Francisco y los mexicanos le siguen. Y luego sabemos que los hispanos de tercera generación, que ya están totalmente integrados, y eso pasa en todas las etnias, en todas las nacionalidades, todos los países que ya están perfectamente integrados, se convierten al protestantismo. Es una tendencia generalizada. Pero bueno, entonces 69%, este es un dato importante. Los asiáticos, y luego vean lo que les decía, los blancos por los demócratas, 44%, por los republicanos, 54%. Ahorita va a ser peor. Cuando tienes educación, te vas con maestría y doctorado por los demócratas. Si no tienes educación, te vas por los republicanos. O sea, hay una tendencia más, digo, no tan clara. Aquí no terminaron la universidad, no encontré los datos de high school, pero deben de ser altos. Pero si estos son que van 2 años, 1 año y luego salen de la universidad, 52% de los demócratas, 47% por los republicanos. Si ya tienes licenciatura, ya ganan las personas con licenciatura, y si ya tienes maestría y doctorado, 65% por los demócratas. Ideología, esto es maravilloso. Aquellos que se declararon liberales y que votaron por los demócratas, el 91%. Esos son aquellos que se declararon liberales, que yo te pregunto, Arturo, ¿tú qué eres? ¿Conservador o liberal? Yo digo, yo soy liberal. ¿Por qué vas a votar por los demócratas? Pero si eres conservador, ¿no? 83% por los republicanos. O sea, que ideológicamente hablando, Estados Unidos está totalmente separado. Y el medio, pues de chiquitito. ¿Sí? Ahora, sí, la pregunta, ¿por quién votó usted en el 2016? ¿Por Trump o por Hillary? Si eres republicano, 91% por Trump. Los republicanos. Los demócratas, 94% por Hillary. Otra vez una polarización de lado a lado, ¿no? Al revés, ¿no? ¿Perdón? Estaba al revés el número. ¿Qué estaba al revés? El 94. Ah, perdón, sí. Discúlpame, sí. Gracias, qué bueno que lo observó.
Este es otra de las gráficas, bueno, no de las gráficas, de las tablitas que me parece maravillosa, porque si tú vas y te metes a los poblados de poca densidad suburbanos, los demócratas empiezan a ganar. Si te metes a los poblados de mucha densidad, los demócratas siguen ganando. Pero si te vas a los lugares totalmente rurales, ¿sí?, empiezas a ver diferencias en esto. Esto no es demócrata, esto está mal, esto es republicano. Esto es acá y este es acá. Empiezas a verlo al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una serie de entidades rurales que son totalmente republicanas. Yo trabajo en una universidad rural. Las personas que van a anunciar, por ejemplo, una vez tuve una alumna que me dijo, no, profesor, yo cuando vivía aquí se me decía grandísimo, es un pueblo de 17,000 habitantes. Dice, porque yo crecí y me eduqué desde la primaria hasta en high school en una comunidad de 500 personas. Uno siempre piensa que Estados Unidos es Miami, Nueva York, ¿no?, Los Ángeles, ¿no?, y Boston, si por ahí de alguna vez. No es cierto. Es un montón de estas comunidades rurales que votan en un 85% por los republicanos. Y lo que Trump hizo maravillosamente fue meterse a esas comunidades. Y ahorita vamos a explicar un poquito más. Y aquí ya salió, creo que sí, ya bien. A ver si no la regué otra vez. Si eres urbano, semiurbano, 98%. Si eres urbano, 100%. Si eres republicano, solamente agarras el 2%. ¿Sí? O sea, quiere decir que si eres urbano y semiurbano, solamente el 2% de los republicanos estarían en esa categoría. ¿Sí? Los que están votando por los son estos. Los que están votando son los rurales. Que debe de ir aquí y esto acá. ¿Y ahora? Ya. Ahora, ¿qué refleja la elección? Bueno, lo primero que refleja la elección son 4 categorías que históricamente han marcado a los comicios electorales norteamericanos de los años fines de los 60, principios de los 70. La primera es que la política esté centrada en el candidato y en el partido. El candidato es el artífice de la campaña electoral, el candidato es el protagonista de la campaña electoral y el partido a veces ayuda y en muchas ocasiones estorba. Si ustedes se ponen a ver qué pasó en la elección del 2016, bueno, era la figura de Trump. La prueba está que al principio casi todo el establishment republicano se fue en contra de Trump y Trump, conforme iba ganando adeptos del partido republicano. Y hoy yo creo que hay algunas personas que lo debatirían, pero yo creo que hoy Trump controla el partido republicano. Sí. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que los medios masivos de comunicación se han convertido en los artífices de las campañas electorales. Son como las 4 estructuras fundamentales. La tercera es la decadencia de los partidos y la sustitución de los medios. Y la cuarta es que estamos ante un gobierno dividido en una época en que los partidos están debilitados. Entonces, lo primero que refleja es que la política estuvo centrada en un candidato. Y los candidatos hicieron diferencia. Por ejemplo, en Texas, Beto, híjole, fue un fenómeno, pero realmente fue un fenómeno, ¿no? Y había que alguien le pudiera hacer sombra a Ted Cruz era imposible de pensar, ¿no? Y el señor perdió por 2 puntos porcentuales. Y había gente que pensaba que podía ganar. Entonces, hay todo pero era la personalidad de Beto y el tipo de campaña de Beto y la retórica de Beto. No decían miembro del Partido Demócrata, era Beto, ¿no? Esto es lo que pasó. La señora Stacey, ¿cómo se llama? La de Georgia, era la personalidad de esta negra con una personalidad impresionante, además es impactante. La señora, ¿no? Era su personalidad, no es el partido no sirve. Segunda, la elección fue un referendo contra Trump. Y Trump lo sabía y Trump se movilizó para que así fuera, ¿no? Él llegó a decir, esto es, pues es algo para... Pues si no me habría otra. Era algo para hacer. Y él se movilizó y buscó respaldar al partido. ¿Sucede normalmente esto? Sí. Muy frecuentemente en las elecciones de medio mandato es un referéndum para el presidente en turno. Y como decía, jugó un papel para las campañas. El dinero en la política es el otro elemento que no decía. La política en Estados Unidos es
multimillonaria. La elección pasada, no solamente la presidencial, sino la del Congreso, de las gobernaturas y todo, salió lo mismo que la elección antepasada. O sea, la elección de Trump salió lo mismo que la elección de Obama. 7.000 millones de dólares, o en inglés 7 billones de dólares. Es una cantidad espantosa. Esta cantidad casi salió en los 4.000 millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero. Y solamente en Texas, que fue la campaña más cara, la de Beto, 110 millones de dólares. Es una, imagínense, ¿qué hace uno con 110 millones de dólares? ¿No? Segundo elemento es que los medios masivos de comunicación volvieron a jugar un papel fundamental. Y cada vez más los medios sociales, el Twitter, el Facebook, todo ese tipo de medios. Y eso es, yo tengo un hijo que está en esa edad, que tiene 24 años. Es sorprendente. Y mis alumnos, es sorprendente. Cuando yo llego a la universidad, el salón está ahí, están esperando que salga la otra clase y aquí hay una. Y yo camino un pasillo así de largo. No existe nadie que esté hablando. No existe. Están en el telefonito. Y entonces un día le dije, ¿y por qué están en el telefonito? Le dije, ¿saben qué hacía yo cuando yo tenía su edad? ¿Qué hacía? Yo estaba persiguiendo mujeres, a ver quién me hacía caso. ¿No? Pues yo quería socializar, y cuando digo eso yo quería socializar, en pocas palabras, ¿no? No, está en su teléfono. Entonces, los jóvenes que ven eso, ya simple y sencillamente lo que hacen es seguir las noticias por esos medios. Y esos medios tienen muchísimos problemas. Se gastaron 33 millones de dólares en medios digitales. 33 millones de dólares solamente para financiar eso. Bueno, ¿qué pasó en los medios? Pues otra vez lo mismo, desinformación. Los medios son fake news. Y no importa lo que diga Trump. Se calcula que en una elección presidencial, un candidato a la presidencia miente entre el 30 y el 33%. Es normal, Obama mintió el 30%, Hillary Clinton mintió el 30%. Se calcula que en la elección del 2016, Trump mintió el 70%. Y según datos del Washington Post, que sigue el Pinocho que le llaman, ha llegado a mentir hasta el 80%. Y no importa que diga. No importa que diga que es falso. Es como si ese es el señor Santa Cruz, ¿no? Se llama Pedro Páramo. Y la gente dice, pues sí es Pedro, pero no Pedro Páramo era de una novela. No, es él. Nomás que pues, ya salió con otro peinado. Tan, se acabó. Y lo increíble es que lo creen. Eso es, porque que yo sea un mentiroso es un problema personal, pero que usted me lo cree es algo social. Entonces eso tiene una implicación muy grande. Presentó información falsa, por ejemplo, y además no es Trump, es una serie de organizaciones sociales conservadoras y no conservadoras, de individuos que tienen dinero, que financian cosas, una movilización en muchísimos ámbitos que llega a generar información falsa. Miren, esta es maravillosa. Ay, Dios mío. Esta señora, que no sé ni cómo se pronuncia, Ilhan Omar, es una musulmana que sale con su hijab, ¿no? Con su scarf, que buscó ser electa al Congreso de Michigan. Empezó a decir, ahorita vamos a ver, que esa señora respaldaba la ley Sharia y que además estaba casada con su hermano, lo cual era visto como incesto, obviamente, ¿no? Bueno, en primera, ni corrió por Minnesota, por Michigan, sino ella estaba buscando un asiento en la Cámara por Minnesota, que es otro estado, para empezar. ¿Sí? Y no importaba, pues obviamente lo sacó con su hermano y ganó además, para el dolor de los que la atacaron, ¿no? Pero lo que quiero decir es, este es el tipo de publicidad que se da. Ni tan solo tiene correcto el Estado, y eso no importa. Ese es el punto. Creo que hay que apagar Entre más enojados estés, mejor para la campaña. Si yo digo esos chilenos desgraciados que le quitaron no sé qué país y además ahora están robando el cobre de no sé dónde, y entonces lo que hay que hacer es matarlos. Eso pega. Entre más enojado y absurdo sea el discurso y más sensacionalista sea, mejor.
Eso es lo que se llama the politics of fear en Estados Unidos, la política del miedo. Y eso le funciona a Trump de maravilla. La caravana, santo, digo, Jorge ha seguido la caravana seguramente a cada segundo. La caravana es una cosa espantosa. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente son criminales, están coludidos con terroristas, ¿no? El gobierno mexicano les paga para que vengan para acá. Digo, y puedo seguir con argumentos, obviamente todos son falsos. El señor George Soros se dice, y hay medios, y si quieren les doy las páginas y demás, hay medios donde dicen que el señor encontró a una mujer que se llama Christine Blasey, que es la que declaró que había sido molestada y casi raptada por el juez Kavanaugh. Dice que eso no es cierto, que el señor George Soros le pagó a ella para que hiciera eso. No tiene nada de cierto. Y que la migración, y sobre todo las caravanas de estas hordas de gente incivilizada que va a llegar a destruir la cultura norteamericana, va a generar una guerra civil. El problema es que se lo creen. El problema es que sí se lo creen. ¿No? Déjeme darles un ejemplo. Y me dice una vez una alumna, oiga profesor, pero es cierto que los mexicanos vienen y les quitan el trabajo aquí a los norteamericanos. Yo no creo. Dije, a ver usted dígame a cuántas personas ha perseguido el gobierno norteamericano porque el empleador emplea a indocumentados. Pues todo el mundo sabe que son indocumentados, ¿no? Ahora estaba construyendo un edificio en la universidad. Le dije, yo le apuesto mi salario entero de un mes contra una cena a usted. Si nosotros vamos y cruzamos y usted habla en inglés, no le van a entender. Y si yo hablo español, sí me van a entender. Y el 90% de los que están ahí son indocumentados y están siendo contratados por la universidad. Entonces, ¿usted cree que le vienen a quitar el empleo? No, pues están chambeando. Ahora usted se va a ir a la soba esa con la lluvia que está haciendo a poner los tabiques, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Hay miles de mitos, pero la gente se los cree. Los mexicanos son flojos, sí, ¿cómo no? Le dije, ¿quiénes son los que cultivan sus campos que le dan el tomate y la naranja, no? Vamos a ver si son flojos, vaya a hacerlo usted un día. Y luego me dicen si son flojos. ¿Qué refleja? Pues una profunda polarización. Cuando yo entré al Instituto de Estudios de Estados Unidos en 1981, que estaba saliendo de la licenciatura y que me llevó Luis Mayra, en el Instituto de Estudios de Estados Unidos había 3 máximas, ¿no? Una de ellas era que el debate ideológico, el debate político en Estados Unidos se daba sobre márgenes muy estrechos de confrontación ideológica. Era muy ríspido, pero se daba sobre márgenes muy estrechos de confrontación ideológica. Esa máxima es totalmente falsa el día de hoy. Hoy hay un partido conservador y hay un partido liberal. Y en medio hay muy poquito. Mañana que hablemos de eso, yo lo que estoy escribiendo un trabajo que se llama El desplazamiento del conservadurismo y del neoconservadurismo, que es lo que voy a presentar. Entonces, cuando uno está en una fila y alguien llega y le empuja, es un desplazamiento. No es que uno se quiso salir de la fila, uno estaba en la fila para entrar al cine. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay un desplazamiento. Lo que antes se conocía como conservador, ahora es liberal. Y lo que ahora es más complicado que eso, pero si quieren lo valen. Y lo que ahora se conoce como conservador es la derecha radical. Entonces, ¿quién ocupa esos lugares? La derecha radical. Cuando tú tienes un presidente que no es capaz de decir, que dice que en las manifestaciones de los neonazis en Charlottesville son en los dos lados, aquellos que estaban en contra de la manifestación, los que estaban en contra de la manifestación, son iguales, pues ya no entendí nada, ¿no? Bueno, hay una profunda polarización. Hubo 2 temas principales. Uno, migración, los republicanos. Migración, la caravana, la pérdida de la cultura, todo lo que ustedes quieran. Y el segundo, salud. Los demócratas trataban de incrementar otra vez el tema de la salud
como algo fundamental. Y si ves las encuestas, ahorita vamos a ver unas al final, por ahí se movió toda la cuestión, ¿no? Y nuevamente más la política del miedo con la idea de Trump, el muro, la caravana y todo eso. Y si ustedes escucharon alguno de los discursos de Trump en los diversos estados antes de la elección de principios de noviembre, pues se van a dar cuenta de todo el sistema del arma que manifestó. ¿Cuál es la preocupación para los republicanos? La primera preocupación es lo que le llaman el cambio de la naturaleza de la identidad norteamericana. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Por primera vez, el año pasado, el antepasado, a lo mejor ustedes no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado, la salsa fue más consumida que la ketchup y las tortillas mexicanas más consumidas que el pan. Ese es un cambio. A mí me dice la gente, oiga, ¿y tú extrañas la comida mexicana? No. ¿Cómo que no? Yo lo puedo llevar a usted en el centro, casi en el centro de Fort Worth, a un restaurante donde venden unas carnitas igual de buenas que las de Michoacán, porque las hace un señor de Michoacán. Y el restaurante se llama Chayos, y yo voy a comer ahí carnitas con guacamole. Y a mi hijo le encanta la birria, y va y se come su birria, y es como si estuvieras aquí. ¿Extrañas algo? De comida no puedes extrañar otras cosas, pero de comida no extraño nada. Quizás lo único que extraño son unos buenos tacos de suadero, que eso no he encontrado. Pero de ahí afuera no extraño nada. No. Hay cambios culturales, por supuesto. Nomás vean el empoderamiento de las mujeres, los derechos de los homosexuales, los derechos de los transexuales. Es una cosa rarísima. Un día llegó una alumna y me dice, yo soy transexual. Entonces yo no sabía si decirle de ella o de él, porque no, te confundes, ¿me entiendes? Y entonces pues nada más le quiero decir que yo estoy yendo a que me inyecten hormonas, entonces voy a estar faltando a clase. Santo niño, pues digo, pues sí, yo no tengo ningún, además digo lo contrario, me acuerdo, sí, no tengo ningún problema, ¿no? Pero es un cambio, porque con toda honestidad, y a mí no me molesta que haga lo que quiera en su vida, pero no sabía si decirle él o ella, ¿no? Hay un deterioro de la calidad de vida de la gente trabajadora, de lo que llaman de cuello azul. Sí. Si ustedes ven las estadísticas, y yo las he visto, nomás que no las puse aquí, en los años 50, principios de los 60, por darles un ejemplo hecho, que me voy a inventar, pero que es muy cercano a la realidad, un plomero, un carpintero, un pintor de casa, pues ganaba en promedio unos $35,000 anuales. Pero si usted era un profesor universitario, como el profesor Santa Cruz o el profesor Durán, pues ganaba 42. Entonces la diferencia entre un profesor y un trabajador de eso, vivían en el mismo barrio. Yo tengo amigos míos, amigos queridos míos, que cada uno de ellos gana $250,000 como profesor. No existe plomero en los Estados Unidos que gane $250,000, ni $200,000. No, esa especie los inventaron. Y además está casado con una mujer que gana lo mismo. Entonces entre los dos se meten $500,000 al año y son profesores universitarios. La desigualdad es increíble. El 90% de la concentración del pie de la riqueza norteamericano lo tiene el 0.1% de la población. Lo que decía Bernie Sanders era cierto. Entonces, y si no me creen, lean a Thomas Piketty y se van a dar cuenta, digo, si le creen a los científicos y no a los políticos, ¿no? Entonces hay un deterioro de la clase trabajadora y de la clase blanca, sí. Sí. Y esa es la clase rural que, sí, también es cierto. Y es a los que Trump dice, esos desgraciados mexicanos les quitan trabajo, sí, se lo creen también. Entonces la clase blanca es una nueva minoría. Y está por convertirse en una nueva minoría. Lo saben perfectamente los demógrafos. Saben que si no hay migración, para los próximos, como 10, 15 años, ¿no? Si no hay migración, no pueden seguir con el nivel de desarrollo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la población no crece, la población blanca norteamericana no creció en el nivel que se requiere para la productividad de esos momentos. ¿De dónde la van a agarrar? De México o de Asia.
La principal nacionalidad de Silicon Valley no es gringa, es asiática y es de la India. Es la principal nacionalidad de Silicon Valley. Quieran o no quieran, va a cambiar. Lo cual hace ciertos pronósticos muy optimistas que yo no creo tanto en ellos. Pero bueno, la polarización no es igual. Es una polarización hacia la izquierda, hacia la derecha, más que hacia la izquierda. Hay más sectores más conservadores de los republicanos que sectores más liberales del lado demócrata, y además numéricamente mayores. Entonces no es una polarización igual, es una polarización más fuertemente dominante en el conservadurismo que en la izquierda. Simple y sencillamente, bueno, eso ya se los dije, fueron esta era la negrita, esta es que es maravillosa, tiene una personalidad increíble, Stacey Abrams, que todavía está peleando, a lo mejor llega a ganar Georgia. ¿Cuáles son las repercusiones para México de todo esto? Bueno, hay algunos que están muy preocupados porque dicen que el NAFTA o el TEMEC, o como se llama la cosa esta nueva, se va a firmar el 30 en Argentina. Sí, pero tiene que ser aprobado por una mayoría simple del Congreso norteamericano. Los republicanos perdieron varias personas sus elecciones que eran muy a favor del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay el temor de que no lo aprueben solamente por darle en la torre a Trump. Yo no creo que vaya a pasar eso, pero existe ese temor de que sí, se vaya a firmar y llega ahí los secretarios de economía y firman, pero luego tiene que ser aprobado para que sea puesto en práctica. No, en el nuevo Congreso llegarán un montón de gentes nuevas y algunos de ellos, aunque sean pro Tratado de Libre Comercio, no necesariamente van a votar por él como una forma, porque es una forma de oposición a Trump, ¿no? Los demócratas se van a oponer a Trump en varias cosas. En primera, muy probablemente le van a hacer una auditoría de sus impuestos, porque Trump no ha querido declarar nunca. Lo que declara impuestos, todos tienen la sospecha de que su secretaria paga más impuestos que él, entonces lo quieren agarrar por ahí. Hay varias señales que en unos cuantos meses, si no es que antes de que termine el año, se va a hacer el informe que se ha venido conduciendo sobre la posible colusión entre él y los rusos, y todo indica que no va a ser muy favorable, ¿no? Que eso de la collusion sí es cierto, ¿no? Y esto puede afectarle obviamente seriamente. Ahora, aún así va a perder el 40% de la base, ¿no? Es un excelente escenario para Trump que hayan ganado, paradójicamente, que hayan ganado los demócratas. ¿Por qué? Porque si no pasa nada de sus iniciativas, es la culpa de ellos, no es la culpa mía. Es una bola de irresponsables, incapaces de todo el pantano que existe en Washington. Trump presionará constantemente a México para que tengan a los centroamericanos, sí, en su arma, y no los va a dejar. Y apenas lleguen allá, ya dijo que si avientan piedras, les avienta balazos. Y no dudo que lo hagan. No creo que lo haga con pero no me sorprendería que de repente hubiera un herido o un muerto por un balazo. Desplazó a los militares. ¿Cuándo es cuando más pronto llega, Jorge? ¿Como en un mes? No, llegan en 3 días. ¿A dónde? ¿A Tijuana o a Laredo? A Tijuana. ¿En 3 días ya llegan? En Tijuana. Salieron 6,000. ¿Por aquí ya pasaron? Ya pasaron, ya. Están llegando, ya hay conflictos, algunos conflictos en playas de Tijuana. Ya. Yo pensé que tardaban más. No, ya en 2 días llegan. Entonces va a venir pronto. El Argüelles va a venir pronto. Va a utilizar permanentemente la retórica contra México si no le cuesta absolutamente nada. No tiene ningún costo para él. ¿Por qué no utiliza la retórica antelatina? ¿Por qué no dice los desgraciados latinos son violadores y son los que traen? Porque eso sí le cuesta. Costarle a México pues, es como pegarle a un niño chiquito, ¿sabes? Fuerte de aquí. No le cuesta absolutamente nada y gana muchísimo. Y si no, moviliza las bases como las movilizó ahora con la elección. Entonces esa retórica antiinmigrante para él es muy útil y tiene un costo mínimo.
Y además, él lo entrevistaron en una academia muy poco conocida. Sacaron una... Sí, creo que es esa. Sacaron un pequeño clip donde él confiesa y dice, no es que yo lo quiera hacer, es que funciona esto. Generar miedo funciona. Y si yo quiero ganar, yo tengo que ver cómo gano y así gano. Entonces, ¿era esa? Creo que sí. Entonces eso va a seguir ganando. Nada más puse esto aquí. 67% de la población consideró que uno de los temas principales de la elección era la migración. 67%. Ya sea que legalización o que van a matar o que van a llegar los de la caravana, lo que tú quieras. Eso no importa. Migración, 67%. Cuando tienes problemas de salud, cuando tiene éxito en la economía, cuando tiene problemas de infraestructura seriosísimos en Estados Unidos. Uno porque no sale de Estados Unidos. El año pasado fui escandinavo. Es para que se le caiga uno la baba. Todo funciona maravillosamente bien. Me subió un tren, pues yo pensaba que estaba como un viaje espacial, una cosa maravillosa, con el internet, con unos asientos más cómodos que en el avión que me había transportado. Ese es el primer mundo. Quiero escribir un artículo que se llama el peor país del primer mundo, ¿no? Estados Unidos como el peor país del primer mundo. Entonces, la migración, un tema fundamental. Bueno, en suma, ¿qué reflejó la elección? La elección reflejó la nueva demografía norteamericana. Los negros están votando, los hispanos están votando, las mujeres están votando, los jóvenes están votando. Hay una profunda movilización de esta nueva demografía en la cual lentamente pero consistentemente los blancos van a dejar de ser una mayoría dominante en los Estados Unidos. La segunda es que eso a la larga va a repercutir con el Partido Republicano. A la larga, no sé qué tan larga. ¿Por qué? Porque todas estas minorías, como lo vimos, llamémosle minorías, porque no encuentro otro término, pero como las mujeres, los negros, los hispanos, tienden a ser demócratas. Y tienden a votar por los demócratas. Los homosexuales también, ¿no? Los gays. Entonces, eso puede llegar a nutrir de manera mucho más sustancial. En México habrá un gobierno populista de centro izquierda y en Estados Unidos hay un gobierno populista de centro derecha. Que Dios nos agarre confesados. Porque en algún momento, y como lo dije hace un momento, para Trump no tiene ningún costo México, va a pegar. Y López Obrador, yo creo que en ese sentido la ha hecho maravillosamente bien, porque no se ha metido en ningún pleito, no se ha casado con nada. En algún momento se va a tener que casar porque le van a llegar a dar una trompada en la nariz. Y hay que ver cómo nos va. México seguirá siendo atacado por Trump cuando lo considere prudente, sí, todo el tiempo, no tiene ningún costo. Entonces, lo que tenemos es un escenario en el cual muy probablemente haya una política mucho más ríspida en contra de la administración Trump. En algunos temas quizás puedas tener cierta colaboración, como es el tema de la infraestructura en Estados Unidos, que requiere una renovación. Les importa a los demócratas que quizás estén dispuestos a ceder en ello, pero van a tratar de plegarle al presidente lo más que puedan. ¿Por qué? Porque Trump está preparando desde que se sentó en la Casa Blanca la reelección para el 2020. Y los demócratas hasta este momento tienen varios posibles candidatos, pero ninguno tan sólido como para hacerle el enfrentamiento a Trump. Entonces, entre más lo debilite, más posibilidades tienen de recuperar la presidencia. Aquí lo dejaría y estoy dispuesto a contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por Esto era para mañana, pero si quieres se lo pongo. Esto nada más es un poco... ¿Ustedes conocen a esta señora que se llama Ann Coulter? Es una vieja loca. Ann Coulter es una de las mujeres que más publicidad tiene en los Estados Unidos y que más sale en los medios. Entonces, en lo de mañana, nomás que la dejé aquí, dije, pues a lo mejor sale en la conversación. Estos son algunos de todas son declaraciones textuales, no es que yo me haya puesto a escribirlas, son declaraciones.
Lo único que lamento es que Timothy McVeigh no haya puesto una bomba en el New York Times, casi lo que dice, ¿no? Estados Unidos sería mucho mejor país si las mujeres no votaran. Este es un hecho muy simple. De hecho, en cada elección presidencial de 1950, a excepción de 1964, la de Goldwater, los republicanos hubieran ganado si los hombres solamente hubieran votado y las mujeres no. Los Estados Unidos no quieren migración, no desean migración. ¿Por qué no podemos tener una casa? Deberíamos de tomar las huellas digitales de los ambientalistas. Ellos están destruyendo el país. Si ustedes me dicen que eso no es una locura, pues bueno. Ahora, en los años 70, 80, los neoconservadores no decían eso. Los neoconservadores eran Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism. Si ustedes leen ese libro y no me dicen que es un gran libro, o yo me retiro de lo que hago, porque entonces no entendí absolutamente nada, o dos, pues discúlpeme, pero usted no sabe leer. Es un libro maravilloso, es un estudio, yo no estoy de acuerdo con la tesis, pero es un estudio muy bien hecho de un intelectual. Los neoconservadores eran Daniel Bell, Seymour Martin Lips, el único persona que ha sido presidente de la American Political Science Association, presidente de la American Sociological Association en la historia de los Estados Unidos. Señor que tenía publicados más de 40 libros y más de 100 artículos. Con Ann Cutler, perdón. Bueno, ya me callo. Bueno, y para referirme a ella, hay una contrapartida de una republicana, creo que es nicaragüense, que le da la batalla siendo republicana, es fuertísima en los debates en Estados Unidos. Ahora no me acuerdo el nombre de ella, pero lo curioso de ella es que es migrante de Nicaragua, creo que está en Miami y está en los medios, ¿no? Debatiendo continuamente desde el lado republicano en contra de Ann Cutler. En contra de ella ha debatido varias veces. Pero bueno, dejamos abierta la posibilidad de preguntas, de comentarios por parte de ustedes. Sí. Sí, tengo una pregunta acerca de las elecciones y la posibilidad de votar. Es lo que leí en un periódico de Alemania, que allá dijeron que yo creo que en Georgia les quitaron las casillas en ciertas urbanizaciones afroamericanas. Así que no hubo condiciones iguales para votar. no solamente eso, el señor que compitió en contra de Stacy es el secretario de Estado del gobierno de Georgia actual, y el secretario de Estado es el que supervisa las elecciones. O sea, por ley es como si yo compitiera y fuera el presidente del IFE, que ahora se llama de otra manera, como si yo fuera el presidente. Entonces yo voy a competir en las elecciones, pero yo soy el que supervisa las elecciones. Eso que dicen pasó, y aún así con que pasó, ha habido otra serie de problemas para el registro de los afroamericanos. Entonces hay una serie de requisitos que a veces son absurdos. Me acuerdo cada vez más cuando leo eso del personaje de Héctor Suárez, que decía, no hay, oiga, aquí ven, no hay. Es así. Entonces cada vez son más requisitos para que tú te puedas registrar para votar, que tienes que demostrar. Entonces llega un momento en que tú decides mejor ni registrarte ni votar, y eso que dicen también sucedió. Aún así, y con todo eso, ella nunca ha concedido el triunfo. Digo, no he leído la prensa ni ayer ni hoy, pero no ha concedido el triunfo en Georgia, y todavía tiene posibilidades que aún con eso, que evidentemente es un problema serio, suceda. Ahora, nosotros siempre pensamos que en Estados Unidos no hay problemas electorales. En términos generales, no. Y la estructura del proceso electoral norteamericano es profundamente sólida, si no, nomás vean qué pasó hace unos cuantos días.
Pero que hay fraudes, hay fraudes. Por ejemplo, la elección de 1960 no la ganó el presidente George F. Kennedy, la ganó Richard Nixon. Y cuando le preguntaron a Richard Nixon, ¿usted no va a pelear la elección? Dijo, no. Lo más importante para mí es la estabilidad de las instituciones norteamericanas. Yo podré ser presidente posteriormente. Pero, ahorita no traigo los datos de memoria, pero había un condado en donde votaron 2,000 personas, un condado pequeñito, y el presidente Kennedy había ganado como 6,500 votos. Y había 2,000 personas en el condado. O sea, se llegan a dar casos de fraude, pero lo que usted señala es cierto. Y es una de las irregularidades que esta señora Stacy está expresando para tratar de obtener el triunfo. ¿Y se puede decir, digamos, en porcentajes que tan grande es el... No, eso es lo que están tratando de cuantificar. Que yo sepa, hasta el momento no. Pero eso es lo que están tratando de cuantificar, porque también una cosa es que los haya movido y otra cosa es que hubieran o no podido votar al final. Entonces, hay tecnicismos que ni entiendo, pero eso es lo que están tratando de cuantificar. Pero sí, hay un reconocimiento, ella lo ha declarado abiertamente, de que hubo violaciones al proceso electoral. Sí, muchas gracias por su conferencia. Una disculpa porque llegué un poco tarde, pero a mí me gustaría saber si existe alguna propuesta de algún académico, de algún político, para liberar fronteras, para abrir las fronteras, porque bueno, por ejemplo, Huntington ya lo dijo, ¿no? O sea, el problema demográfico ahí está, con los blancos cada vez son menos, y entonces el perfil de, digamos, de la composición social en Estados Unidos está cambiando. Hace poco también escuchamos, ¿no?, a Alejandro Canales y al profesor Durán también haciendo ese mismo énfasis en la parte demográfica, ¿no? Cada vez son menos los blancos y el problema de la migración y el problema del subdesarrollo, ¿no?, que va hacia Estados Unidos, ahí está. Entonces, no sé si existe a lo mejor este tipo de propuesta como en la Unión Europea, por ejemplo, de liberalizar fronteras, de algún académico, de alguien así. Puede sonar muy excéntrico, ¿no? Pero... Bueno, el presidente Fox lo propuso. Es lo que le llamaba el NAFTA Plus, ¿no? Un poco de liberar las fronteras y que fuera a la usanza de la Unión Europea. Si quiere mi respuesta así muy cínica, ni con Jesucristo reencarnado. O sea, ¿por qué? Porque uno de los problemas fundamentales es un problema de identidad cultural. Mire, yo no sé qué pasó en Guadalajara y a lo mejor sería bien interesante porque la caravana pasó por aquí, ¿no? Yo empecé a escuchar comentarios de gente que conozco en México, muchos de ellos de gentes amas de casa de clase media, que ya se habían comprado lo que había dicho tú. No, hombre, se van a quedar esos centroamericanos aquí, son un montón de criminales. ¿Pero de dónde sacas de que es criminal? No, pues es que sí, pues sí, son de la Mara Salvatrucha. ¿Y de dónde sacas que son? O sea, ¿cuál es la evidencia? ¿Sí? Eso, y que además no nos pasaron. Se quedaron, se han de haber quedado allá algunos seguramente, pero ellos quieren llegar a Estados Unidos. O sea, hay un problema, y nosotros tenemos un problema de identidad de esa naturaleza. Cuando tú sientes, esta es una aseveración de Daniel Bell, otro neoconservador de los años 80, decía, los movimientos de derecha radical surgen cuando ciertos sectores de la población, y lo estoy diciendo literal, se sienten desplazados de antiguas posiciones de dominación. Tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque los blancos, estos que yo les dije que son rurales, que ganaban $35,000 y que era lo mismo que ganaba un profesor universitario, siguen ganando $35,000. Y en la crisis del 2008 de la vivienda, perdieron sus casas, perdieron sus carros, perdieron sus empleos. Y luego, hay toda una economía distinta. Ya el Frost Belt norteamericano perdió ante el Sun Belt. Ahora,
Usted haga un ejercicio muy sencillo, póngase a ver cuáles son las profesiones mejor pagadas. Las ingenierías, todas. Las electrónicas, maravilloso. Los doctores, ¿sí? En especial los anestesiólogos, porque dicen que tienen mucho peligro de matar a la gente, no tienen ningún peligro, todo es computarizado, pero son los que más ganan. Y algunos abogados. Pero si tú sabes computación, si sabes ingeniería en computación, si sabes programar, si sabes no sé qué cosas técnicas, llévalo. Hay lugares que han sacado lo que le llaman todas las ciencias humanas de las universidades. Una protesta en Estados Unidos porque hay universidades. ¿Para qué vamos a enseñar eso de los griegos y los egipcios? Eso no sirve para nada. Entonces hay esa situación. Y ese problema de identidad cultural que Huntington detectó. Huntington no escribió un artículo en contra de la migración, él escribió un artículo en la crisis de la identidad, en el cual la migración era un tema muy importante. Yo no digo que no, y él lo veía de manera paranoica, tampoco digo que no, pero él estaba escribiendo un libro sobre la identidad norteamericana, cómo se ha perdido esa identidad. Ahora, si tú llegas a la época de tus abuelos, suponiendo que tú fueras norteamericano, y le preguntas a tu abuelo cómo vivía en los años de 1950 y cómo vives tú ahora, santo niño de Atoche, sí se ha deteriorado. Y si tú de repente ves, como yo voy caminando con mi hijo y voy hablando español, y al lado una amiga mía japonesa va hablando japonés, y tú no entiendes absolutamente nada de eso, y luego tú me dices, les puedo platicar una anécdota maravillosa. Si tú me dices, oye, ¿por qué está hablando español? Y yo le contesto en inglés, y mi hijo que no tiene acento le contesta en inglés, pues ya tronó la señora, ¿no? Y yo le puedo decir, ¿sabe qué? Con mucho gusto, si usted que yo hablamos en español, ¿y qué otros idiomas habla? Pues ninguno. Genera una crisis de identidad profundísima. O sea, no es que yo los defienda, es que existe. No es una cosa que alguien se está inventando. Lo que Trump hizo fue capitalizar a todos esos. Es decir, miren, esos son esos. Es la señorita de rojo y la señorita de azul y el señor de café. Esos, sobre esos vamos. ¿Qué tenía que hacer una persona de la alta burguesía norteamericana, constructora, tratando de salvar a los que no tienen que caerse muertos? Nada. No más que los detectó. Y ese es su mérito. Ese es su mérito. Porque los demócratas sabían de su existencia, pero pensaban que los tenían comprados por el resto de los días. Y no fue así. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, díganme. Sí, mi pregunta va en función de la distribución de los distritos para los representantes, digamos, la Cámara Baja. Sabemos pues que no hay un INE como tal, un IFE como tal en Estados Unidos. No, sí hay. Bueno, se llama la Federal Election Commission. Sí, pero los representantes son los que deciden la distribución de cada distrito, ¿no es cierto? Se hace en relación al censo, Exacto. el cual se hace cada 20 años, y lo que hacen es, dependiendo del crecimiento de la población, Sí. Si la población, digamos, en Texas creció en la parte del norte, estoy inventando, en una 25%, ¿sí? Entonces se puede hacer una redistritación. Sí, mi pregunta va en función de eso, de que leía, no sé, el caso de Virginia o uno de los estados de la costa este, donde crece la población afroamericana, población negra, pero concentran el distrito con ellos, está bien, aseguran que ese candidato demócrata va a ganar, pero no lo distribuyen en los demás distritos que están al lado. Eso se llama gerrymandering. Exacto. Entonces, ¿por qué porque todo parece indicar que el Congreso de la Cámara Baja que gana tal estado, ellos tienen todo el poder entonces
para irlo redistribuyendo a su favor. Entonces, ¿cómo se dan esos equilibrios de que para que la población fuera, para que los distritos, lo que pasa es que vemos que son distritos como, hay ángulos así como que las figuras son medias, parece que no tienen lógica de cómo están distribuidos, sino que son más bien distribuidos en función de cómo ven los perfiles económicos y pareciera no tanto de la población, del crecimiento de la población. Vamos a poner el caso de California, no sé, vemos toda la costa, toda la parte de la costa, todo se pintó de azul, y toda la parte del centro, todo se pintó de rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo esta distribución favorece o no para un partido dependiendo de cada distribución distrital? Bueno, las distribuciones distritales se hacen cada 10 años. No se hacen cada... De acuerdo al censo. De acuerdo al censo. Y sí pueden llevar a eliminar o marginalizar algún pequeño sector de la población. Como usted dice, en algún momento puede ser que un distrito donde estaban metidos algunos negros, pues lo rediseño de tal manera que dejo fuera a los negros y así garantizo que soy republicano y que gano. Sí, eso sí se va a seguir haciendo y se seguirá haciendo por el resto de nuestros días. ¿Eso genera un cambio sustancial en los procesos electorales? Yo no creo. Le voy a decir por qué. Sabemos que en las elecciones de Congreso se reeligen en promedio el 90% de las personas que tienen una curul. En algunas elecciones que no son infrecuentes, por lo menos en lo que va del siglo XXI, hay como 5, se llega al 98% de la reelección. Quiere decir que aquella persona que tiene una curul, las posibilidades que tiene de que sean reelegidos son altísimas. Eso es en la Cámara de Representantes. En el Senado el promedio es entre 70 y 75%, si ya tienes más posibilidades de perder. De todos modos son bajas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué ganan tanto? Bueno, por varias razones. Le voy a poner 2 o 3 ejemplos porque si no ya nos quedamos nomás en eso. Pero uno, si usted es el que va a competir en contra mía porque yo tengo la curul del tercer distrito de California, ¿sí? Y usted quiere rentar las oficinas del Congreso de los Estados Unidos para hacer publicidad, a usted le cobro una cantidad X, las puede hacer, las puede rentar, pero para mí es gratis. Primera cosa. Segunda cosa, yo tengo un staff de personas. El senador Edward Kennedy tenía un staff de 120 personas que trabajaban para él. 120 personas. Una vez le pregunté hace muchísimos años a la jefa de gabinete de el ya entonces en aquel senador Solana, que fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Le dije, ¿cuántas personas trabajan con usted? Una secretaria y yo. No, ese era el gabinete del señor senador Solana. El señor Edward Kennedy tenía 120 personas. Cuando usted está compitiendo nunca va a tener 120 personas para trabajar para usted. Tercera, usted puede tener publicidad gratis. ¿Por qué? Porque yo me paro hoy aquí y esta es la plaza de los constituyentes y digo, hoy voy a hablar sobre la educación en el estado de Jalisco. La educación en el estado. Y si mañana me quiero parar aquí enfrente de mi hotel donde estoy y quiero hablar sobre la criminalidad en el estado de Jalisco o en el estado de Michoacán, lo puedo hacer. Yo puedo hablar de lo que yo quiera, el otro no puede hablar de lo que quiera. Y yo puedo convocar a las personas y el otro no puede convocar. Puede tratar de convocar, que eso es distinto, pero yo puedo hablar desde el púlpito que me permite ser ya un representante electo. Y le puedo seguir. Entonces, son muchas de esas las razones por las cuales genera un mayor triunfo de las personas que ya han sido electas. Eso no quiere decir que pierda, que no se pierda. En esta elección se perdió muchísimo. En esta del 2018. No es una elección tradicional. Y también pasó en 1994, cuando los demócratas perdieron por primera vez en 40 años la Cámara de Representantes. Habían controlado la Cámara de Representantes por 40 años. Y en 1994
con Newt Gingrich y lo que se llamó el Pacto por América, perdieron la Cámara de Representantes, la dejaron de construir. O sea, hay esos casos, no es la norma, pero sí hay. Esas son razones mucho más fuertes para seguir controlando ciertos distritos electorales. Había un miembro de la Cámara de Representantes que se retiró en 1994, que se retiró después de cumplir 50 años en la Cámara de Representantes. En 1995 se murió. No es extraño un congresista que pasa 30, 35 años, no es para nada extraño. Sí, Jesús, Sí. gracias por la plática, muy interesante. Yo le quería dar seguimiento a algún tema por el que me iniciaste y más o menos terminaste también, que es la cuestión de la importancia de las candidaturas de los políticos en sí mismos, de las personas en el sistema político estadounidense. ¿Sí? Decías que las candidaturas se centran más en el candidato que en el partido, ¿sí? Entonces, de cara a las siguientes elecciones, las de 2020, suponiendo que no haya juicio político en impeachment contra Trump, ¿qué tan viable ves su candidatura? Digo, considerando que tiene este 40% de base fiel, por una parte, y por la otra parte, por el lado de los demócratas, ¿a quién avisores que pudiera...? Mira, yo creo que Trump va a ser el candidato del partido, porque Trump empezó siendo odiado por el partido, pero ahora controla el partido. Y lo controla por una razón, entre paréntesis, y si me voy por otro lado me recuerdas. Yo nunca he visto, y a mí me encanta seguir política internacional, de hecho el próximo semestre sale un libro que es Las visiones del mundo de 12 países, por 2 especialistas de la elección norteamericana, ¿no? Que opinaron la India, China sobre... Entonces me gusta seguir. Yo no conozco ningún país, y si alguien conozca dígamelo porque quiero verlo, en donde se rinda tal pleitesía al presidente de los Estados Unidos. Es impresionante. O sea, como a los 2 meses de que Trump había sido presidente, llegaron y junto a todo su gabinete, y no sé si vieron aquella cosa, y decían, señor presidente, muchísimas gracias por haberme dejado servirle a usted, servir a la patria, es usted un gran líder. Y pasaban al otro y el secreto. Digo, perdónenme, pero en México ni en la época del PRI, ¿no? Entonces hay una barbería que nosotros llamamos barbería que yo nunca he visto en ninguno. Pero segundo, los republicanos conservadores saben que lo que le pongan a Trump lo firman. Que lo que le pongan lo firman. ¿Por qué? Porque a Trump no le interesa la política, lo que le interesa es que yo pueda decir, ¿ya vieron? El presupuesto, el recorte de impuestos más importante en la historia de los Estados Unidos durante los últimos 20 años lo hice yo. ¿Sí? Y si tú mañana agarras y le haces un acuerdo migratorio en donde sí vas a tener trabajadores temporales, lo cual la gente va a estar muy contenta en México, pero vas a poner un muro, vas a decir, tuve la seguridad y dejé que entraran a trabajar. Y le pongas lo que tú le pongas. Que ya firmé un acuerdo con Kim Jong-un, sí, lo firmé, y yo soy Trump, yo lo firmé. Y los republicanos lo saben. Entonces, hay muchas ocasiones donde tú llegas con un proyecto del partido republicano o del partido demócrata y lo presentas al presidente y dices, ¿qué? Yo no voy a firmar esa cosa. ¿Están locos? Y si no me crees, nomás ve el caso más espectacular, la ley de poderes de guerra. La ley de poderes de guerra de 1973, donde trataba de cortar la capacidad del presidente para dirigir las tropas armadas en momentos de guerra, y el presidente Nixon dice, yo no voy a firmar esa cosa, pues va en contra mía, sáquese y la vetó. Hay un montón de vetos que hace el presidente, y hay vetos que no se requieren casi más que no se hagan en el momento en que está el Congreso para votarlo, se vetan casi automáticamente. Entonces van a votar. ¿Y por el lado demócrata? Y por el lado demócrata es bien complicado porque no hay mucho. Yo creo que hay como 2 o 3 viejos líderes, ¿no? Uno, Joe Biden, que es un maravilloso político, creo yo, en muchos sentidos. Maravilloso dentro de la tradición demócrata, pues, ¿no? Un hombre muy hábil, un hombre con un conocimiento de la política excepcional, ha sido todo en los Estados Unidos, pero ya está muy viejito, primero. Y él no sé si quiera correr. Luego, algunos hablan de que Hillary quiere volver a correr. Yo lo veo bastante complicado. Y luego,
lo que los demócratas pensaban que les iba a salir y eso iba a impulsar es que no me acuerdo cómo se llama, que además es muy carismático, este negrito de Florida, no me acuerdo cómo se llama, y la Stacey, la de Georgia, y Beto, sobre todo Beto, eran las nuevas imágenes. Y yo tengo un amigo que su hijo trabajó en la campaña del que perdió para procurador de justicia del estado de Texas. Son muy amigos. Entonces el Henry trabajó ahí en la campaña. Y el Henry me dijo, no, a nosotros no nos importa que Beto no gane ahorita. Nosotros lo que queremos en Texas es que Beto sea el candidato a la presidencia. Esa es la jugada. Ahora, si gana en Texas, es el paso maravilloso lo preparamos en un año y en el otro ya está corriendo. Y muy probablemente vaya a competir, aun cuando no haya ganado. Ese es el rumor que hay en Texas. Lo mismo se dice de Stacey. Entonces esas son como las caras nuevas, los nuevos discursos, ¿no? Pero no hay un candidato que tenga la punta. Y nada más para terminar, tradicionalmente, cuando tú tienes un presidente, a no ser bajo casos muy excepcionales como Lyndon B. Johnson, los presidentes buscan su elección para un segundo mandato. Eso es la norma, lo puedes ver. Con Carter la buscó y la perdió. Reagan las ganó. George padre, Bush, la buscó y la perdió en la segunda. Clinton la ganó las dos. Bush la ganó las dos. Obama las ganó las dos. Entonces, digo, ya nada más por tradición hay una tendencia a que tú busques la reelección. Y hoy hay un documental muy bonito, a mí me gustó mucho, lo puedes buscar en Frontline, que se llama Frontline PBS, que se llama algo así como Trump and the Republicans. Y te enseñan cómo los republicanos empezaron odiando a Trump y cómo el día de la firma del corte de impuestos, gente que había dicho que Trump era un desgraciado, un imbécil, quizá que abrazándolo, señor presidente. Último caso. El caso más patético de pleitesía que yo haya visto en mi vida es el caso de Ted Cruz. Sí. El señor Ted Cruz, Trump lo nombraba Lying Ted, o sea, el mentiroso de Ted Cruz. Durante la campaña dijo que su padre había sido una de las personas que habían complotado contra el señor que mató a John F. Kennedy. ¿Sí? Y que además y no se refirió como su señora esposa, su vieja era una vieja fea y arrogante. Su esposa. Eso, perdónenme, pero en Guadalajara se hubiera solucionado con un balazo. ¿No? ¿Cierto o no? Bueno, en la campaña, cuando Ted Cruz la vio perdida, el primero que llegó a rescatarlo fue Trump. Y llegó, y hermano del alma, como decimos aquí en México, ¿no? Venga para acá, y el abrazo de Acatempan y no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, es increíble. Beautiful Ted. Es beautiful Ted. Pero te digo, esto demuestra mucho de lo que trato de decir, ¿no? En un caso muy concreto. Entonces, es la pleitesía total. Hay una foto en donde le hace una reverencia, así como baja la cabeza a Trump como una sumisión total de Ted Cruz ahora, ¿no? Y no importa si acaba de correr a Jim Acosta como reportero de CNN. Y hace 2 días CNN demandó a Trump. ¿Tú crees que le importa? CNN no le importa. Además, es una de las grandes efectos negativos de los medios sociales. Porque antes, hace 20 años, tú requerías así, ¿eh? Si querías mandar el mensaje. Ahora mando un tweet, desgraciados de CNN son unos Trump tiene, creo que son 70 millones de personas que lo siguen. Hay una pregunta ya. Perdón, sí, diga. Bueno, yo quisiera solicitar su comentario sobre la diferencia entre republicanos y demócratas. Si hay diferencias de fondo
o de rostro, como usted estaba señalando. Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las grandes figuras del siglo XX, Marguerite Yourcenar, que vivió en Estados Unidos y que era escritora europea, decía que los republicanos representaban la política de los monopolios, ¿no? Pudiéramos decir que es una generalización, un estereotipo o una intuición sustancial. Claro, la política va evolucionando, y yo mismo recuerdo haber estado en algún estado fronterizo de México, cercano a Texas, colindante a Texas, platicando con inmigrantes Estados Unidos, ya están perfectamente bien asentados en periodo o en proceso de obtener su nacionalización en Estados Unidos, donde por una parte recibían una acogida, un apoyo, una bienvenida por un sector, pero otro sector de la población, quizá con tintes racistas, veía con cierto recelo esa integración pues de otros grupos raciales y se iba más hacia el norte, o sea, cambiaba de residencia. O sea, ahí hay mentalidades colectivas, aparte de la que mencionaba Marguerite Yourcenar, hay un otro elemento racista, ¿no? O cultural. René, de casualidad puedes poner un mapa de Estados Unidos ahí. Lo puedes buscar en Google y ponerlo. Y el otro punto, rápidamente, la implicación del cambio, usted nos dio alguna respuesta sobre el cambio de composición del Congreso. ¿Podríamos decir que podría ser beneficioso para México o será sustancialmente en función de los intereses del electorado estadounidense, del cual son representantes los congresistas? Mire, empezar por el final de lo que termina de poner. Si no, ya con eso está bien. Sí, gracias. Sí. Lo principal para los norteamericanos es lo mismo que sucede en México. A nosotros lo que nos interesa, y es lo mismo que sucede en Finlandia, lo que nos interesa son como 3 o 4 cosas básicas: seguridad para nuestros hijos, educación para nuestros hijos y para nosotros, que no haya problemas de violencia, ¿no? Nada de ese tipo. Son cosas naturales, normales, que a todo ser humano le interesan. Entonces, lo principal va a ser la política interna de los Estados Unidos. Ahora, lo que sí sabemos es que hay un fenómeno cada vez más interesante, y es que gran parte de la política doméstica de los Estados Unidos ya no es política doméstica, es política internacional. Y antes se llamaba, había una cosa, un término que inventaron los politólogos que decían que era interméstica, que era doméstico e internacional. Un eminente internacionalista, Bob Cohen, escribió hace como 2 años, año y medio, diciendo que eso ya no sirve, que ahora la gran parte de la política interna de los Estados Unidos dejó de ser política interna para ser política internacional. Entonces temas como migratorios, que son de los que van de aquí para allá, pues tienen una dimensión doméstica altísima. Temas como el cambio climático. El cambio climático es un tema internacional que tiene una dimensión, en Estados Unidos no al mismo nivel, pero te vas a una serie de países alrededor del mundo que tienen una dimensión de otro tipo. Entonces, eso es lo primero. Pero mire, como haciendo una historia rápida, en los años 30, ¿no? Esta parte, esto es lo que se conoce como the Deep South, ¿no? Toda esta parte. Esa parte, después de la guerra civil, quedó totalmente deshabitada. Se calcula que cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt llegó al poder en 1933, donde fue la guerra civil, ¿sí? Solamente 2 granjas
de cada 100, o sea, el 2% tenían electricidad. Y Roosevelt forma una coalición en donde mete a los pocos que habían, pero que había, afroamericanos, mujeres, inmigrantes. Una inmigración que resultaría como moderna para el día de hoy. En 1948, el presidente Harry S. Truman dice que está a favor de los derechos civiles de los negros. Y en ese entonces, todos los blancos que eran miembros del Partido Demócrata, que había sido mayoritario por décadas, empiezan a irse de aquí hacia el Partido Republicano. Y entonces, y por eso quería el mapa, se hace ya para los años 70, para los años 80, lo que se conoce de Big L. De aquí para acá, es republicano. Ahorita vamos a ir con las especificidades, porque es una generalización. De aquí para acá, es republicana, de aquí para acá, es demócrata. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que no es tanto así. Pero lo que sí fue es que todos los blancos sureños se fueron al Partido Republicano. En su mayoría, obviamente, hay blancos que son demócratas. Tengo amigos que son demócratas, que son sureños y que viven ahí. Pero estamos hablando de términos generales. Entonces, el partido, y eso se demuestra con los números que di al principio, el Partido Republicano es un partido de blancos y de hombres, ¿no? Y el Partido Demócrata es un partido mucho más mixto. ¿Y qué es lo que sucede en el fondo? Es que los republicanos son más consistentemente conservadores porque la variedad es muy limitada entre conservadores. En cambio, en los demócratas, la variedad es muy alta, porque tú tienes a los demócratas izquierdosos tipo Bernie Sanders, tienes a los demócratas de centro tipo Hillary Clinton, tienes a los demócratas tradicionales del establishment que quieren revivir la época de Roosevelt. O sea, es un tariqueño en la Ciudad de México. ¿Todas son iguales? ¿Por qué? Pues porque están hechos para la exportación. Entonces, el centro de desplazamiento económico se vino para acá y tronó a estos. Curiosamente, estos son de Rust Belt. ¿Y quiénes son? Pues los rurales que quedaron desplazados desde hace muchísimos años y que con la crisis les pegó más fuerte. Y esos son los que votan por Trump. Estos estados, como Michigan, como Minnesota, como Wisconsin, eran estados que generalmente votaban por los demócratas. Trump logró perder. Cuando un día antes de la elección, y eso se puede ver en las crónicas, estos son estados que no visitó casi Hillary Clinton. Gran error. ¿Por qué? Pues porque los tenía ganados, porque siempre votaban por ellos. Entonces, estas son las cosas que les quitó, y esta es la explicación de por qué cada vez más los blancos sureños votan republicano. Ahora, yo formo parte del South, donde yo vivo por aquí. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo a mis alumnos que cuando yo tomo la carretera tengo que caminar, manejar 60 millas, 50 millas para llegar a la universidad. Sí. Yo por 2 días nomás, entonces eso también. Hay más anuncios de iglesias que de McDonald's, de Taco Bell, de Wendy's combinados, ¿no? Y usted se puede encontrar, se lo voy a contestar al final con una anécdota. Las anécdotas a veces dicen más que las palabras de un profesor. Llegué una vez y dije en una clase que había ido con un abogado, para era cierto, que me había cobrado $500 por 10 minutos de atenderme, y entonces dije, Jesus Christ, $500. Me escribió un alumno al terminar mi clase, en impecable español: profesor Velasco, el día de hoy usted utilizó el nombre de Jesucristo nuestro Señor en vano. Yo soy una persona profundamente religiosa que va todos los días, todos los fines de semana, los domingos a la iglesia, y soy cristiano, y por lo tanto le pedí, pero además con una educación y era gringo, porque el nombre no era latino. Le pediría de la manera más atenta, no volviera usted a utilizar el nombre de Jesucristo. Pero el profesor Velasco se le olvidó y lo volvió a utilizar en otra clase. Entonces me volvió a escribir y me dijo,
el día de hoy usted utilizó nuevamente el nombre en vano. Entonces ya me enojé ahí. Y le dije, mire, esa es una escuela laica y yo voy a utilizar el nombre de Jesucristo las veces que se me pegue la gana. Porque además, yo dije, yo aprendí inglés en Estados Unidos. Y yo oí dos sacerdotes que dicen Jesus Christ. Entonces, no, ¿por qué palabras no te fregan? Me dijo, pues me voy a ver en la penosa necesidad de retirarme de su clase. Y se salió de la clase y se fue. Bueno, pero tú te llamas Jesús, ¿no? Sí, además. Ese es el Deep South. Ese es el Deep South. Y le puedo platicar más anécdotas de ese tipo, pero ese es el Deep South. Tengo una pregunta que no me queda claro. Esta división que hacemos entre conservadores y liberales, como que los conservadores está como muy claro. Yo me acuerdo de haber visto creo que fue en Tennessee a candidatos a una elección y decía I am truly conservative. O sea, yo soy totalmente conservador. Nadie puede decir yo soy totalmente liberal. Eso no, esa contraparte nunca la he escuchado. Es decir, la división cuando hablamos de liberales y conservadores, ¿qué es liberal? O tú te puedes, porque incluso Sanders, ¿no? Bueno, no sé si se presentaba como liberal, o sea, más bien lo achacaban de socialista o de y él era un socialdemócrata, es lo que es. Era un social, exactamente. ¿Qué es lo liberal o en qué sentido es esa contraposición? Y mira, nada más para empezar por lo de los conservadores, ni en los conservadores está claro. Por ejemplo, ahorita me vine leyendo en el avión un libro de Max Boot. Max Boot es uno de los líderes de la segunda generación de neocons, un tipo joven, tiene como 40 años. Él es emigrado ruso, se vino a los 5 años. ¿Manifiesto Redneck? ¿Perdón? ¿El manifiesto Redneck? ¿Manifiesto Redneck? Ajá. No, Sí, ese no acaba de salir, ¿no? El que es. Bueno. Sí. No. Se arrepiente de haber sido. Bueno, su libro se llama la corrosión del conservadurismo. A lo mejor de ahí viene. No sabía, pero bueno. Max Boot siempre fue un conservador. Y dice, yo no puedo ser conservador porque lo que representa Trump no es el conservadurismo. Discúlpeme. Entonces, yo me salí del Partido Republicano, no voté por Trump, ni tampoco voté por Hillary Clinton, que hizo una liberal. Mañana íbamos a hablar de eso. Si tú ves el número de personas conservadoras que atacan a Trump, es impresionante. Nada más un dato y luego voy con los liberales. Uno de los movimientos que más cercano ha estado el Partido Republicano desde la década de los 70 es el movimiento de los evangélicos. Para los años 80 con Jerry Falwell, sorprende, ¿sí? Jerry Falwell hasta crea su universidad, que es un seminario más que una universidad, y tiene su moral majority, bla, bla, bla. Eso en aquel entonces era considerada the new right. El tercer artículo que yo escribí en mi vida era sobre el new right, ¿sí? Los años 80. Eso era la extrema derecha en Estados Unidos. El otro día me puse a releer mi artículo. Lo que dice de los principios de la nueva derecha son los principios de Trump. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo les decía, hay un desplazamiento. Entonces, los gentes como David Frum, William Crystal y Max Boot no quieren saber nada de Trump. Los evangélicos, si algo tienen, es que buscan el respeto a la familia. Están en contra del aborto, a favor del resto en las escuelas públicas, los homosexuales son Sodoma y Gomorra, y bla, bla, bla. ¿Quién cree que votaron por Trump? Los evangélicos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque dijeron, y Trump los convenció, que él podía decir todas esas barbaridades de las mujeres, no como las dijo, pero que el objetivo era otro. El objetivo era poner a jueces de la Suprema Corte que fueran conservadores y que van a cambiar con la ley el derecho al aborto. Y estos babas se lo creyeron todo y votaron por él. Bueno, ¿qué son los liberales? Hay como dos vertientes tradicionales en Estados Unidos.
Una es lo que se conoce como el New Deal Liberalism. Esas son las personas que están a favor de los derechos humanos, de la libertad, de las diversas enmiendas, que buscan una intervención del Estado en economía, pero una intervención moderada. ¿Por qué? Porque hay otra vertiente a la cual muchos se oponen de los liberales, que es la vertiente que le llaman del gobierno paternalista, que surge en la época de Lyndon B. Johnson, con todas esta serie de prebendas como el food stamps y el seguro del desempleo y todas estas cosas, que para ellos era una cuestión de gobierno paternalista. Estas son como las dos vertientes fundamentales dentro de la corriente liberal incrustada en el Partido Demócrata, ¿sí? Hay conservadores en el Partido Demócrata, sí, muy poquititos. En 1964, Nelson Rockefeller se declaró aspirante a la nominación del Partido Republicano, del Partido Republicano, siendo el último aspirante que se dijo que era liberal. El Partido Republicano jamás, después de Nelson Rockefeller, ha tenido un aspirante que se diga que es liberal. Todos son conservadores. En el Partido Demócrata sucede lo mismo desde la época de Roosevelt. Lo que pasa es que hay una vertiente mucho más, llamémosle intervencionista del Estado, mucho más flexible con ciertas prebendas. Y a muchos ni les interesa, por ejemplo, a todo el movimiento neoconservador, la migración ni le viene ni le va. Y los homosexuales menos. O sea, no es tema para ellos. En algún momento dicen, sí, que bueno que haya migración, porque ellos provienen de migración, ellos son muchos de ellos judíos que vinieron desde fines del siglo XIX, con la Revolución Rusa, muchos de ellos, y luego con la guerra mundial, ¿no? Entonces están a favor de la inmigración, pero no es un tema que les preocupe. Pero sí, el movimiento neoconservador de la primera generación, mañana les voy a pasar un par de láminas, el movimiento lo que decía es que ellos estaban a favor de la intervención moderada del Estado, que las corporaciones fueran los garantes de la economía norteamericana, que hubiera un crecimiento en el presupuesto militar para mantener a los Estados Unidos seguros, porque pues, era la Guerra Fría, ¿sí? Y que se respetaran los derechos de las minorías étnicas y religiosas. Esos eran los neoconservadores de los años de 1980. Después, sus hijos, fundamentalmente, empezaron a cambiar y se volvieron mucho más conservadores que los padres. En el libro yo hago un parte del debate entre los neoconservadores de la primera generación y de la segunda generación, y cómo la primera generación dice que están locos los hijos. Sí. Y ahora lo que tenemos es una radicalización mayor de los conservadores, a tal grado que los neoconservadores se salen del Partido Republicano porque dicen que ellos no están de acuerdo con las locuras del Trump. Entonces, esa, no sé si me exprese, pero esa es la tendencia liberal, es un liberalismo de intervención moderada del Estado, en donde el Estado tiene un papel rector importante, pero ninguno que tenga que ver con los niveles de una socialdemocracia. Si tú en Estados Unidos vas y les dices que vas a incrementar los impuestos en un 10%, no llegas pero ni a la esquina, ¿no? A pesar de que las últimas cifras que leí es que para el año 2022 va a caer la crisis fiscal del Estado de una manera espantosa, porque el endeudamiento que tiene Estados Unidos es totalmente insostenible, a pesar de eso, que es una alta irresponsabilidad de los republicanos que vienen haciendo eso desde hace muchos años. Pero eso es más o menos lo que no acepta es el Estado interventor, este Estado de... Y hay algunos demócratas que sí lo aceptan, sí. Por ejemplo, Joe Biden es de esa corriente, de que si ellos no ven con malos ojos participación del gobierno en ciertas áreas, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, de los países que yo alcanzo a ver, es el país que menos niveles de la productividad controla el Estado. Que yo recuerde, controla 2, y si por ahí me corrigen porque mi memoria es mala. Controla el correo, parcialmente, y controla la investigación. O sea, el National Science Foundation da dinero, da plata para la investigación, tú lo sabes muy bien.
pero el petróleo, la industria siderúrgica, la industria los sectores electrónicos, o sea, ponte a ver cualquier tipo de industria, todas son privadas. Yo siempre le digo a mis alumnos que la manera de entender Estados Unidos es muy fácil, nomás escuchen a Madonna. This is a material world. That's it. Y ya. El señor que está allá ahorita. Sí, la pregunta sería más o menos está relacionada con la última que acaba de responder, acerca de que la perspectiva o que el debate que ya existe a nivel internacional ya no es tanto si son liberales o conservadores, sino que el debate que ya está a nivel internacional, no solamente en Estados Unidos, sino en otras naciones, en Inglaterra, en China, en Rusia, en Brasil, es entre una visión internacional globalista, de la globalización, la integración financiera, manejada por los grandes intereses del Wall Street, de la City de Londres, o la visión contraria, los grandes nacionalismos. ¿Cuál es su opinión acerca de esa tesis que existe? Yo soy muy renuente a esas generalizaciones de tesis de que son así de grandes, ¿no? Sí he escuchado ese debate. Yo creo que habría que explicar de manera mucho más sólida por qué hay el surgimiento de nuevos nacionalismos. Seguramente un elemento será la globalización, pero no el único. También creo que hay formas de integración aún en la globalización que podrían pasar por diversos ámbitos, que no solamente es globalizado, proteccionista, sino cómo te insertas tú en la globalización y qué te importa de la globalización. Les decía que el año pasado fue a Finlandia y yo les decía que los finlandeses cometieron un gran error de no sumarse a la NATO, ¿no? Luego me invitaron a cenar y me dijeron que era un tarado. ¿Por qué? Me dijeron, ¿usted cree que nosotros vamos a provocar a los rusos que nos invadieron, que nos controlaron, diciéndoles que nos vamos a meter a la NATO? No, señor. Por supuesto que no. Mejor nos quedamos aquí, como el pavo y Donario, ni nos movemos, ¿no? Tiene una lógica bien cierta. Ahora, ¿los finlandeses están a favor de la globalización? Sí. Sí. Nomás ve cómo les fue con Nokia. Después lo astronaron y ahora se han metido en otra serie de cuestiones de tecnología y tecnología digital y esas cosas, que son uno de los principales países del mundo para combatir el cyberterrorism. El desarrollo tecnológico de Finlandia, a tal grado que Donald Trump les donó a la Universidad de Turku, donde estuve yo para dar la conferencia, creo que fueron $120 millones para la investigación en cyberterrorism. Donald Trump. Entonces, ¿los finlandeses son proteccionistas en la NATO? Sí. ¿Son globalistas en la electrónica? Pues sí. ¿No? Yo lo que quiero decir con estos dos ejemplos muy simples es que no es tan automático que yo soy uno y otro. A México le conviene tener ciertos niveles de globalización, sí, ciertos niveles de cerrazón también, ¿no? A los Estados Unidos, si tú lo ves desde la óptica norteamericana, les conviene tener ciertos niveles de cerrazón, sí, por supuesto. En el Tratado de Libre Comercio ya lograron que los productos de los carros norteamericanos tengan no sé qué nivel de componente que antes no tenían. Eso les va a generar a Trump éxito, va a generar salarios más altos que están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿les conviene ser cerrados? Sí. Ahora, lo que sí está pasando es que hay muchos países que están brincándose al Trump y están generando sus propias alianzas. La cosa que no siguió mucho, ni en Estados Unidos y creo que aquí menos, es por ejemplo la conferencia que hubo entre los líderes de Japón y China hace como un mes, para formar alianzas
ante la serie de medidas proteccionistas de la administración Trump en contra de China. Ahora, dicho sea eso, digamos, yo me pronunciaría por ver cada uno de los casos. Estamos en un mundo globalizado que no se puede parar. Es increíble, ¿no? Yo tengo un hijo que descubrió, tiene 24 años, descubrió a los 19 años que la vida era viajar. Entonces él dice que cuando tenga 30 años tiene que haber conocido por lo menos 35 países. Ahorita lleva como 22. ¿No? Y si tú le dices, ¿y cuál es el país? Ha comido alacranes en Tailandia. O sea, es increíble. La exposición de ese escuincle, ¿no?, al mundo es así. Y los sectores globalizados, porque hay muchos como los tejanos que no aceptan que yo diga Jesus Christ, los sectores globalizados están en esa tendencia. Están en esa tendencia. Y cada vez más. En las universidades norteamericanas, el major más socorrido el día de hoy no es en química ni es en política, es en estudios internacionales. ¿Por qué? Pues porque todos se pasan un año en Francia, en Londres o en Vietcong, de estudios internacionales. Entonces, eso no lo va a parar. La intercomunicación entre personas de diversos países del mundo cada vez es mayor. Y yo no creo que se vaya a parar. Ahora, la última cosa, yo sí creo, que este monstruo me quiere destronar a mí, yo sí creo que va a haber que se requiere de un análisis mucho más adecuado de por qué hay un verdadero surgimiento de los neonacionalismos en el mundo. Lo mismo en Suecia. En Suecia ganó el 25% un tipo que está igual de loco que Trump en el Parlamento. Austria creo que también. En Austria también. Sí. El loco que en Holanda estuvo a punto de ganar. Marine Le Pen. Digo, los franceses que no, pues, bolas salvajes también. El Duterte. El que acaba de ganar en Brasil. Bolsonaro. Santo niño de Atoche, que Dios nos haga reconfesados. Eso sí está limpio, porque ¿se puede explicar por la globalización? No, yo no creo. Sí. Bueno, volviendo a la relación México-Estados Unidos, estaba pensando si ahora como que se está pensando en un papel específico de vigilancia de parte de México frente a la migración y todos estos flujos, como decir, bueno, ya no hay tantos flujos de mexicanos, ya la tendencia en algún momento será que sean documentados, y entonces los indocumentados los vamos a traer de más al sur. O sea, ¿cuál será la relación con Andrés Manuel en este asunto, no? Mire, yo le puedo decir algo, pero el que realmente sabe es este señor. Es el señor que más sabe en este país sobre la migración. Y en Estados Unidos es uno de los dos con su mano derecha, con el que trabaja. Entonces, si alguien sabe sobre migración, es ese señor, no yo. Pero yo le puedo decir cuál es mi opinión, a reserva de que me critique él y me diga, no sabes nada. Yo creo que desde el 2007 nosotros tenemos lo que se conoce migración cero. Es decir, que el mismo número de personas de México van hacia Estados Unidos y el mismo número de personas regresan. Según tengo entendido, a partir del 2017 tenemos migración negativa. Es decir, que hay mayor número de personas que están regresando de Estados Unidos a México. Sí. Sabemos que en los próximos 40 años la migración mexicana no va a ser la migración que nutra a los Estados Unidos, sino es la migración asiática. Entonces, ¿de dónde van a provenir esas personas? Pues son de Asia. Y esos no llegan cruzando la frontera, sino llegan en barquito. Entonces, ¿para qué tienen su muro? Pues que gasten sus $40 millones, porque no salen 22. Si salen 22 van a poner una barquita como las que ya hay. Esa migración va a continuar llegando. Si es que Estados Unidos desea, que si no va a desear, no hay manera de que no lo pueda hacer, desea continuar con el nivel de productividad que tiene, porque los demógrafos demuestran que los norteamericanos que ahora son adultos de 60, 70 años, no reprodujeron familias de alto número de personas.
Entonces la mano de obra que se necesita para continuar con el mismo nivel de desarrollo económico del norteamericano no existe, no hay. Así como si yo le digo, necesito una persona que sepa programar la computadora, y me dicen, no existen aquí, que no hay. Entonces los únicos que los pueden suplir son los inmigrantes. ¿De dónde van a venir los inmigrantes? Yo creo que muy probablemente de Asia, al menos eso es lo que dicen. Yo creo que también depende mucho de cómo se desarrollen las economías de diversos países. Si en México hubiera una crisis dura, económica y demás, yo te aseguro que mexicanos al grito de guerra nos vamos para allá. Si siguen las crisis centroamericanas, que son espantosas en Centroamérica, no. Tanto por nivel de seguridad como por nivel económico, seguirán. Digo, las entrevistas, al menos yo no me dedico al estudio de la migración, no las leo porque me interesa, pero las entrevistas a los inmigrantes de la caravana, algunas son realmente de hacerlos sentir